Durante la Primera Guerra Mundial, millones de soldados enfrentaron la brutalidad de la guerra mecanizada. Desde implacables ataques de artillería, fuego constante de ametralladoras y los horrores de las quemaduras causadas por todo tipo de combate, los hombres en las líneas del frente a menudo quedaban con horrendas lesiones. Pero la gran cantidad de personas que quedaron con tales lesiones impulsó el desarrollo de la cirugía plástica para restaurar tanto la forma como la función a los afectados. En el video de hoy veremos una breve historia de las prótesis y la cirugía, cómo la Primera Guerra Mundial moldeó su desarrollo y ejemplos de lo que se logró. Quizás sea útil comenzar con cómo llegaron a ser la cirugía plástica y las prótesis tal como las conocemos hoy. Uno de los primeros ejemplos de partes del cuerpo protésicas se remonta al antiguo Egipto hace unos 3000 años. Noble usó una prótesis de dedo del pie para poder usar sandalias. Durante el siglo VI a. 100 Pinoris, un médico indio llamado Sushruta escribió una de las primeras colecciones de procedimientos médicos. El Sudruta Samhita describió más de 1000 enfermedades, varias curas y, para los propósitos de este video, una serie de cirugías reconstructivas. Estas cirugías incluían injertos de piel y formas de reconstruir la nariz. Un injerto de piel implica trasplantar áreas de piel sana de una parte del cuerpo a una parte que ha sido dañada. El procedimiento de Sushruta para reconstruir una nariz implicaba usar un colgajo de piel de la frente que se bajaba para crear una nariz. Este método se usaría por un tiempo. Durante la Edad Media, no era raro que los caballeros y nobles incorporaran extremidades protésicas en su armadura para disimular una lesión previa. Aunque éstas no eran funcionales, era una forma de lidiar con la vergüenza social de tener tales lesiones. Los avances en el uso de prótesis se pueden atribuir en gran medida al barbero cirujano francés del siglo XVI Ambroise Paré. Su rol en mejorar la medicina de campo de batalla conduciría a descubrir propiedades antisépticas en diversos tratamientos. Esto aumentó la tasa de supervivencia y se alejó de simplemente cauterizar las heridas. Introdujo la implementación de dientes, extremidades artificiales y ojos artificiales e inventó muchos instrumentos científicos. Notó que aquellos a quienes se les daban extremidades artificiales eran menos propensos a quitarse la vida, algo que muchos preferirían hacer antes que vivir después de una amputación. Las extremidades creadas por Paré serían funcionales y basadas en la anatomía humana. Quizás su mayor diseño fue una mano mecánica que simulaba las articulaciones de una mano humana. Su renombre fue tal que fue nombrado para servir a 4 reyes. Los diseños de Paré inspirarían a un número de cirujanos e ingenieros para diseñar una serie de nuevas prótesis. Desde Peter Verdun hasta James Potts, los diseños mejoraron no solo para ser más funcionales, sino también para ser más estéticamente agradables. Pero la fuerza impulsora para las necesidades de tales prótesis fue junto con las mejoras en la medicina. Debido a la mejora en los anestésicos y la supervivencia a las lesiones de guerra, más soldados salían vivos del campo de batalla, pero amputados. Pero ninguna guerra resultaría en tantos heridos como la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las lesiones en batalla fueron causadas por armas de fuego pequeñas y heridas de arma blanca. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial sería el primer gran conflicto entre naciones desarrolladas utilizando la guerra industrial. La movilización total de hombre y máquina llevó a una intensidad de guerra nunca antes vista. Desde implacables bombardeos de artillería y fuego de ametralladora, hasta mortíferas máquinas de guerra como aviones y tanques, muchos millones quedaron muertos y decenas de millones quedaron heridos. Para los cirujanos acostumbrados a tratar heridas de armas pequeñas y bayonetas, estas lesiones causadas por tal guerra estaban simplemente en otro nivel. Los hospitales de campo y los hospitales en los países de origen de los soldados estaban llenos de heridos graves. Muchos quedaron sin extremidades, como se podría esperar en la guerra, pero miles quedaron con graves lesiones faciales. La guerra de trincheras protegía los cuerpos, pero las cabezas sobre el parapeto eran un blanco tentador.
Los escombros y proyectiles volando a alta velocidad causaron enormes daños en las cabezas y caras de los soldados. Al comienzo de la guerra no se podía tratar adecuadamente dichas lesiones faciales. Los cirujanos intentaban unir las heridas, pero esto a menudo resultaba en que el paciente quedaba con el rostro contorsionado. Donde se perdían ojos, narices y mandíbulas, los soldados quedaban en un estado lamentable. Estos hombres no podían reconocerse a sí mismos y temían regresar a casa. Entendían que probablemente la sociedad los rechazaría por su desfiguración, que sus esposas e hijos tendrían dificultades para verlos y que podrían no ser capaces de encontrar empleo. Fue el cirujano neozelandés Harold Gillis quien buscó remediar esta situación a gran escala. Fue testigo directo de las severas lesiones faciales que afectaban a muchos soldados. Regresó a Gran Bretaña y pudo establecer una sala especializada para lesiones faciales en el Hospital Militar de Cambridge. Pronto esto se convertiría en un hospital dedicado a tales lesiones, conocido como el Hospital de la Reina, ubicado en la Casa Frognell. Gillis fue pionero en el uso de injertos de piel para cirugía reconstructiva a gran escala. Uno de los procedimientos más exitosos implicaría levantar una gran solapa de piel sana de una persona, lo que se conocía como pedículo. Esta solapa de piel se ubicaría cerca de la herida o área de la cara a reconstruir. Mientras aún esté conectado al sitio donante, el otro extremo del pedículo se movería al sitio de la lesión, sin cortar la conexión con el cuerpo. Mantener el flujo sanguíneo aumentó la probabilidad de que el cuerpo aceptara el injerto de piel. Quizás el más famoso de los pacientes de Gillis fue Walter Yeo. Yeo había servido en el Su Majestad del barco Warspite durante la batalla de Jutlandia y operaba las armas. No está exactamente claro cómo resultó herido, pero sufrió quemaduras caudales severas que lo dejaron sin párpados. Gillis trataría a Yeo utilizando este nuevo procedimiento. Se cree que Yeo fue uno de sus primeros pacientes en recibir este tipo de cirugía. El proceso tomaría meses y múltiples cirugías. Involucraba un trasplante de una máscara de piel en la cara y los ojos de Yeo, lo que también crearía nuevos párpados. Para recrear la cara dañada de Yeo, Gillis adjuntó esta máscara a través de tubos pediculares. Para que la piel sana se injertara con éxito, Gillis tuvo que eliminar el tejido cicatricial antes de colocar la máscara, permitiendo que la cara de Yeo fuera reconstruida. El procedimiento no estuvo exento de incidentes, y a los 5 días, Yeo desarrolló una infección grave, hasta el punto de que la máscara flotaba sobre una capa de pus. Afortunadamente, las cirugías salvaron gran parte de la piel injertada. Desde su ingreso al hospital en noviembre de 1917, se necesitarían muchas cirugías y casi 2 años antes de su alta en julio de 1919. A pesar de algunos casos de úlceras corneales, Yeo pudo vivir hasta los 80 años, incluso volvió a unirse a la Royal Navy. El trabajo de Gillis continuaría bien hasta y después de la Segunda Guerra Mundial. Entre las guerras, viajaría por el mundo para enseñar sus procedimientos de cirugía plástica, así como para establecer su propia práctica privada. Durante la Segunda Guerra Mundial, actuó como consultor de las Fuerzas Armadas británicas. Entrenó a varios cirujanos en sus métodos para ayudar a los heridos en la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, continuó trabajando en algunas de las primeras cirugías de reasignación de sexo para hombres y mujeres, estableciendo las prácticas estándar para tales procedimientos durante algún tiempo. Además del tratamiento quirúrgico, muchos soldados recibirían todo tipo de prótesis para lidiar con sus lesiones. Con un número tan grande de hombres heridos, muchos estaban preocupados por perder una proporción significativa de su fuerza laboral. Antes de la guerra, las extremidades protésicas habían sido prohibitivamente caras o puramente estéticas. El verdadero desafío radicaba en crear reemplazos prácticos para las articulaciones y los dedos. Una solución de un médico ortopédico italiano llamado Giuliano Fangetti llevó a la creación de una aleta motorizada. El objetivo era utilizar el músculo y la piel restantes del muñón del amputado para operar la prótesis.
En 1915, unos 10 años después de los primeros escritos de Vangetti, un cirujano alemán llamado Ferdinand Sauerbruch reemplazó su método. Si este método sería exitoso o no dependería en gran medida de la cantidad de tejido que quedara después de esta cirugía. Otra forma famosa de prótesis implicaría dar máscaras a aquellos que habían sufrido lesiones faciales. En Gran Bretaña, fue un escultor llamado Francis Derwent Wood quien desarrollaría tales máscaras. Sirviendo inicialmente como ordenanza, Wood primero usó sus talentos artísticos para crear férulas sofisticadas para los pacientes, aunque pronto se dio cuenta de que sus habilidades serían más útiles para aquellos que habían sufrido lesiones faciales graves. En marzo de 1916, estableció su propia unidad para crear máscaras, generalmente hechas de estaño o cobre. Cada máscara se crearía a partir de un molde de yeso de la cara del paciente. Wu tomaría los moldes y trabajaría en cómo reconstruir mejor la cara del paciente, reconstruyendo áreas que se habían perdido. Una vez que se había trabajado el metal y se había completado el trabajo de restauración, Wood pintaría un retrato único en la máscara. El tono de piel del paciente se igualaría para crear una transición suave. El trabajo de Wood inspiró a otros artistas a prestar su talento en esfuerzos similares. La escultora estadounidense Anna Coleman Ladd contactó a Wood y juntos refinaron y mejoraron el proceso. Según los informes, las máscaras de Ladd eran más realistas. Ladd viajaría a París y establecería su propia producción de máscaras. A menudo incluiría cabello humano para recrear cejas o bigotes. Con frecuencia, estas máscaras se adherían al rostro mediante gafas. Los fanáticos de Boardwalk Empire pueden recordar al personaje de Richard Harrow, quien lucía una máscara de este tipo. Ladd haría alrededor de 180 de estas máscaras, aunque la cantidad hecha por Wood es desconocida. Aunque no todos los 20.000 hombres que sufrieron lesiones faciales recibieron una máscara, aquellos que sí lo hicieron tuvieron la oportunidad de reintegrarse mejor a la sociedad y reconstruir su destrozado sentido de sí mismos. Pero para muchos de aquellos que salieron físicamente alterados de los horrores de la Primera Guerra Mundial, eran vistos como otros, como diferentes, como inferiores. Muchos de los hombres lucharon para encontrar empleo, optando en cambio por trabajos lejos de la vista del público. Gillis ayudó a recalificar a algunos de sus pacientes para encontrar un trabajo mejor y significativo después de la guerra. Pero muchos lucharon para reconectar con sus familias y seres queridos. Algunos nunca abandonarían el hospital, bien conscientes de cómo serían tratados en el mundo exterior. A menudo sucede que aquellos que soportan los horrores de la guerra quedan rotos e irreversiblemente cambiados por su experiencia. Se cree que en la Primera Guerra Mundial, 1 de cada 7 soldados regresó a casa con algún tipo de lesión que cambió su vida. También es el caso que aquellos afectados luchan por reintegrarse a la vida civil, ya sea por las lesiones psicológicas o físicas que sufrieron. El trabajo realizado por los médicos, ingenieros y artistas para ayudar a reconstruir los cuerpos de los hombres sin duda ayudó, aunque muy a menudo los soldados regresaban a un mundo que no los acomodaría. Incluso hoy, aquellos con desfiguraciones faciales a menudo son retratados como villanos, como se ve en las películas de James Bond. El tratamiento de Walter Yeo inspiraría el diseño de uno de los enemigos Splicer en el videojuego BioShock. Debe haber sido lo suficientemente duro perder una parte de uno mismo en los horrores de la guerra, pero ser rechazado y visto como inferior a su regreso solo habría agravado el trauma. Es fundamental entender cómo evolucionaron las cirugías plásticas y restaurativas actuales. Los hombres que primero emprendieron y realizaron estas cirugías merecen ser recordados, no como una rareza, sino como hombres que esperaban recuperar lo que se les había quitado, y las personas que hicieron lo que pudieron para entregar lo que estos hombres al menos merecían.